Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y gracias a todos aquellos que nos escuchan y a todos aquellos que nos recomiendan. Si es la primera vez que estás por acá, te cuento que este es un podcast de actualidad. Hablamos de política, de economía y de algunos temas de actualidad. Y de cuando en cuando recomendamos alguna serie, alguna película o, como en el caso de hoy, una obra de teatro. Pero eso se los cuento en un rato. Bueno, el episodio de hoy trata básicamente de la guerra que Javier Milei, el presidente argentino, le ha declarado a varios periodistas y a los medios de comunicación. La pelea de Milei contra el periodismo. Milei versus el periodismo. Bueno, vamos a hablar de eso en el comentario editorial y después como invitado de la semana, como entrevista de la semana, lo tenemos al diputado radical Martín Tetaz, que me parece alguien interesante de escuchar porque yo lo siento, capaz esto es simplemente puedo estar equivocado, pero después de hacer la entrevista lo siento a Tetaz como en una posición equidistante entre ser oficialista y opositor, ¿no? Algo que me parece a mí que le está pasando a la Unión Cívica Radical, porque está en un reseteo y me parece que todavía no sabe muy bien dónde pararse. Creo que Tetaz es un exponente interesante de todo eso. Así que vamos a estar hablando, bueno, un poco de todos estos temas, de la economía. Hay un párrafo que yo le quiero dedicar al tema económico y a la clase media. Así que, bueno, hay un poco de todo esto en este episodio de Micromundos, que empieza con nuestro acostumbrado compilado de la semana. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. ¿No crees que tienen que...? Yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Bueno, Dios, una frase absolutamente desafortunada. O sea, pero además sacada de contexto por una periodista, digamos, que juega en contra sistemáticamente. Es una periodista que vive hablando pestes. Está bien, pero vos lo determinás como es desafortunada esa, vos no compartís eso. Obvio, digo, a esa periodista no le tiene que ni pesar el estudio, porque es una periodista que, digamos, o sea, lo que quiere es destruir este espacio. Está bien, pero el que declara es Venegas Lynch, Javi. Bueno, es un error de Berti de haber ido a ese lugar, ¿no? Digamos, acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan. Yo digo, a la mierda, primero me reí, después pensé, nunca un presidente le dijo a un periodista 3 veces imbécil, y que dijo pelotudeces ni nada. No me nombró, pero me aludió, dijo un novelista ese que se cree que yo. Y yo digo, ¿esto cómo lo tomo en serio? Me embronco y salgo fuerte, tuve como distintos sentimientos. Digo, ¿qué le molestó tanto? Que este es el fondo de la cuestión. Eso me parece que es el punto, ¿no? Interesante, sí. ¿Qué le molestó tanto? Le molestó que yo vengo describiendo que él es un populista de derecha. El diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo, ¿no? Que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y, sin embargo, la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado que da miedo, ¿no? Al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos. Bueno, ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra. Fuerte, ¿no? Lo que le podemos decir al presidente es que, mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar, no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo 0 de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted. Bueno, muy bien. Escándalo en Diputados TV. Intentaron censurar a una periodista por hablar del conflicto en el bloque libertario. Estaba al aire, en vivo, y alguien le habló por la cucaracha, por el audífono, ¿no? Sí. Sago dice, yo actué conforme a las directivas del presidente. Él dice que el acuerdo del diálogo es el sábado. Es el sábado. Exactamente. Sí. Entonces fue con ese mandato a la Comisión de Juicio Político, pero desobedeció al presidente de la Cámara de Diputados, que
bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político, pero vos. bueno. Yo pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias y esta es la identidad argentina. Yo en la historia no vi este ataque y además vi otros programas de ajustes así que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de Machinea durante De la Rúa. Es decir, los ajustes, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de la Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes. ¿Cómo vamos a crear empleo formal si lo que vamos a tener es, la gente va a vender en negro, no va a pagar impuestos, va a vender en negro y va a contratar en negro porque no puede? Si gana un outsider con esas características es porque el resto del sistema no pudo hacer algo más atractivo, porque si no, parece todos los problemas pasan por esa persona que ganó, en vez de decir por qué se llegó a que dos coaliciones que eran competitivas, que gobernaron en distintas proporciones los últimos 20 años, fueron rechazadas de alguna manera por la sociedad, ¿no? Vos podés discutir lo que quieras, pero el tipo está haciendo cosas, diciendo cosas y haciendo cosas parecidas a las que hacía antes en la campaña, y la gente lo votó. Marcela no es libertaria. ¿Cómo? Marcela no es libertaria, Sago no es libertario. ¿Cómo? ¿Y qué no. ¿Y qué hace entonces? Pero somos liberales libertarios. Bueno, y escuchábamos en primer término al diputado Berti Venegas Lynch. Yo diría que con él empezó la furia de Milei contra algunos periodistas, básicamente contra 3 periodistas esta semana, ¿no? Contra Romina Mangel, que le hizo el reportaje a Berti Venegas Lynch y Venegas Lynch dijo lo que dijo. Lo escuchábamos recién acerca de que la educación no tiene que ser obligatoria y que los padres pueden decidir en definitiva qué hacer con sus hijos. Después contra Jorge Fernández Díaz y finalmente contra Jorge Fontevecchia. Bueno, en primer término yo diría que no podemos dejar pasar lo que ha dicho Berti Venegas Lynch. Independientemente de lo que diga el presidente, independientemente de la pelea y de la bronca que tenga Javier Milei contra los periodistas, me parece interesante. Primero, agradezco la honestidad de Venegas Lynch de decir esta animalada, ¿no? Pero lo que es importante acá es que Venegas Lynch está siendo totalmente transparente, porque Milei además piensa esto mismo que piensa Venegas Lynch. Y a mí lo que me parece más importante es que esta gente piensa eso. O sea, esta gente atrasa, nos quiere llevar, no sé, al siglo XVIII, al siglo XVII. Y yo creo que Venegas Lynch nos hace un gran favor a todos, porque tenemos que hacernos cargo de los que estamos votando y del gobierno que tenemos en la Argentina. Esta gente piensa eso, esta gente piensa que los padres pueden hacer cualquier cosa con sus hijos, pueden incluso no educarlos y tal vez incluso no alimentarlos. Digo, es volver a ser unos salvajes. Esto es lo que piensa esta gente y tenemos que ser conscientes de esto. Esto no tiene nada que ver con la economía, esto es más grave que la economía, que el ataque a la clase media. Digo, esto es el sálvese quien pueda, esto es la ley del más fuerte, esto es el retroceso de la civilización precontractualista. Digo, a ver, las sociedades han evolucionado y han firmado un contrato social para poder vivir en comunidad. Bueno, esta gente piensa que no. Y esto es importante. O sea, que Milei en su momento haya dicho, porque ahora cuando uno dice, pero Milei piensa que se pueden vender los órganos. Dice, bueno, pero eso lo dijo en un momento, no es tan así, es teórico. No, el tipo piensa eso. Este diputado piensa esto que acabamos de escuchar. Entonces yo no quiero sacarle el foco a eso. Digo, tenemos que ser conscientes del pensamiento que tienen aquellos que nos están gobernando, de este gobierno, ¿sí? Ahora, dicho esto sobre Venegas Lynch, a quien le agradezco la generosidad de su honestidad, ¿no? Tenemos aquí, bueno, una serie de declaraciones, Milei atacando a Romina Mangel, que le hizo el reportaje a Venegas Lynch, y fíjense que Milei, que piensa lo mismo que Venegas Lynch, no se escandaliza por la frase, obviamente, de Venegas Lynch, sino porque Romina Mangel la acusa de haberlo sacado
de contexto al diputado, lo cual es mentira. Digo, porque yo escuché la entrevista y no fue eso. Y que además la acusa de querer la destrucción del espacio político que lidera el presidente. Bueno, yo escuché críticas de Romina Mangel, pero nunca escuché que quiera la destrucción del espacio de Milei. Y después lo escuchábamos a Jorge Fernández Díaz, periodista de La Nación, que nadie puede pensar que pertenece a la casta ni que es kirchnerista, explicando casi azorado, ¿no?, el ataque recibido por el presidente en esa entrevista que le dio a Alejandro Fantino, ¿no?, que le dijo imbécil, que le dijo un montón de cosas. Y después aparece Milei criticándolo, ¿no?, despreciándolo, insultándolo prácticamente, riéndose de Jorge Fontevecchia, el presidente de perfil. Y después le responde Fontevecchia, ¿no? Y Fontevecchia dice algo que es real. La verdad es que su grupo editorial ha tenido a lo largo de los últimos años, bueno, muchas vicisitudes y siempre han sobrevivido. Incluso sobrevivieron, ¿no?, al asesinato de José Luis Cabezas. Incluso sobrevivieron a la falta de pauta por parte del kirchnerismo. Milei cree que todos los medios pasan por la pauta, y no es así. Milei está confundido. Y después tenemos el episodio con también periodista del diario La Nación, trabajando en el canal de los diputados, Laura Serra, muy buena periodista, que mientras ella estaba al aire, le dicen que no puede hablar de todo ese escándalo que se armó con relación a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que iba a presidir Marcela Pagano. Y no sé si al final está Marcela Pagano ahí, no está. La verdad que es un delirio lo que está pasando con el propio oficialismo, dentro del propio oficialismo, que son tan inexpertos que ni siquiera pueden organizarse. Son pocos y ni siquiera se pueden organizar. Echaron al presidente del bloque y demás. Bueno, tenemos todo este lío, todo este enrollo con Milei, con su ataque al periodismo. Y a mí me parece que Pablo Sirven escribió algo muy interesante en una de sus columnas del diario La Nación, que dijo lo siguiente, y permítanme leer 3 párrafos. El presidente Javier Milei no ha renunciado a seguir siendo el panelista áspero con que saltó a la vidriera pública, ni piensa hacerlo. Solo se calma si su interlocutor suscribe 100% lo que dice. Ya los mínimos matices le producen ansiedad y las diferencias importantes directamente lo sulfuran, dice Pablo Sirven en La Nación. El sentido común y el protocolo constitucional le aconsejarían un mayor aplomo, no meterse en polémicas gratuitas y expresarse con mayor equilibrio y frialdad. Pero si hiciera eso, Milei dejaría de ser Milei y sentiría que un abismo se abre bajo sus pies. Con ínfimo respaldo legislativo y carente de gobernadores de su fuerza, al líder de la Libertad Avanza solo le queda exhibirse fuerte en sus modos y formas, tal como lo hace en sus redes sociales con extraordinario éxito. Esa personalidad volcánica, dice Sirven, donde no hay espacio para las dudas ni para las reglas de cortesía más elementales con quienes piensan distinto, es lo que lo vuelve admirado ante su núcleo duro de seguidores y temido por muchos otros que prefieren poner distancia y guardar silencio para huir de sus ladridos y dentelladas. Esto dice Pablo Sirven en La Nación en una columna titulada ¿Puede un liberal en serio desear que un diario quiebre? Y esto por el audio que escuchábamos donde le decía a Jorge Fontevecchia, a Tinturelli, y se ponía contento porque quiebre su grupo editorial, donde trabajan 600 familias. La verdad que no es propio de un presidente. Evidentemente Milei lo que está exhibiendo con sus ataques a los periodistas o a ciertos periodistas es su propia debilidad, está poniendo de manifiesto su propia debilidad política. Sin embargo, más allá de esto que dice Sirven y que yo lo comparto, también hay que, en esto también pondría el siguiente matiz, que Milei desde la debilidad se está mostrando bastante fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, está logrando acuerdos en el Congreso, tal vez por miedo, vaya a saber uno por qué, pero está consiguiendo un respaldo más importante de lo esperado, a tal punto que
la ley bases reformada va a salir, o es muy probable que salga. De eso vamos a estar hablando con Martín Tetaz y vas a poder escuchar la entrevista en un rato. Pero me parece a mí que, digamos, pasa un poco por ahí, porque Milei es una persona autoritaria, es una persona que yo la veo cada vez más parecida al kirchnerismo, especialmente, o sea, los ataques que usa contra el periodismo son muy parecidos a los ataques que usaba el kirchnerismo contra el periodismo. Y hay muchos que dicen, bueno, pero Milei no tiene derecho a criticar lo que dicen los periodistas. Sí, por supuesto que tiene derecho. Lo que no tiene derecho Milei, desde su lugar de presidente de la nación, es a descalificar, es a agredir, es a morfarse, a burlarse. A todo eso no tiene derecho. Por supuesto que puede contrarrestar argumentos, puede presentar sus argumentos frente a los argumentos de los periodistas, no hay ningún problema. Todo lo demás es que alguien que dejó de ser un ciudadano común y lo hace desde la presidencia de la nación, me parece a mí que debería tener un poco más de cuidado, un poco más de aplomo, un poco más de autoridad presidencial. No digo que haya que ser solemne, pero sí me parece que a mí al menos me gustaría otra clase de presidente. Después escuchábamos a Elisa Carrió hablando sobre la clase media, ¿no? A ver, esto lo relaciono, las declaraciones de Carrió, las relaciono con dos o tres cuestiones. La primera, esta semana se conoció que la inflación de marzo fue del 11% y que en los últimos 12 meses acumula 287% de inflación. Y la verdad es que la clase media con Milei la está pasando muy, pero muy mal. O sea, Milei está demoliendo la clase media. Al mismo tiempo, me parece a mí que de una forma sorpresiva y un poco a destiempo, esta semana el ministro de Economía, el señor Toto Caputo, en un tuit dijo que la clase media, las prepagas le habían declarado la guerra a la clase media. Y la verdad es que yo creo que Caputo se equivoca. El que le declaró la guerra a la clase media fue el gobierno. Fue su propio gobierno, ¿no? Y el propio decreto de necesidad de urgencia que desreguló los precios de la medicina prepaga, firmado por el presidente y por él mismo. Entonces, la verdad es que acá, Caputo dice que ahora le van a tener que explicar, y lo mismo ha dicho el presidente, las empresas de medicina prepaga, ¿por qué están aumentando tanto? Y las empresas de las prepagas no están haciendo otra cosa más que hacer lo que se le permitió. O sea, si hay un decreto que dice que pueden poner el precio que quieran, hacen exactamente eso. Se toman de ese decreto, que por el momento es legal, y siguen adelante. Ahora, no puede Caputo escandalizarse ahora cuando las empresas utilizan la herramienta que el propio Caputo les dio. Es gente, digamos, o sea, Caputo en vez de trabajar como un ministro de Economía, parece que funge como un comentarista. Entonces, me parece a mí que no pueden exhibir tanta ingenuidad. Es gente naive. Así que bueno, esto es lo que decía Elisa Carrió, que yo comparto lo que dice. Y después escuchábamos a Marcos Peña, el ex jefe de gabinete de Mauricio Macri, donde Peña, un personaje muy controvertido, ¿no? Que mucha gente dentro de Juntos por el Cambio lo señala como un gran culpable de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? De haber perdido las elecciones frente a la entente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Pero a mí me parece que Marcos Peña hace una observación acertada, ¿no? Tal vez alguno con malicia diga es mejor comentarista que jefe de gabinete, pero lo cierto es que el análisis que hace él, que se pregunta, bueno, ¿por qué las dos coaliciones de gobierno han perdido y la gente decidió votar a un outsider como Javier Milei? Y me parece interesante ese planteo. A ver, a mí me parece que la gente quería un cambio y el cambio era lógico porque la política tradicional evidentemente no ha sabido resolver los problemas de la gente. Es más, los ha agravado porque la pobreza, tenemos el 50% de la gente pobre, digamos, y eso es porque
las coaliciones mayoritarias, el peronismo y Juntos por el Cambio, no han conseguido resolver los problemas, los han agravado. Entonces, la gente entendió que Milei era un cambio. Ahora, no significa que ese cambio sea bueno. Ahora, y decir que ese cambio, el de Milei, no es bueno, no significa convalidar lo anterior. Porque acá hay muchos que dicen, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Sos kirchnerista? No, no soy kirchnerista, pero entonces vos querías a Massa si lo criticás a Milei. No, no quería a Massa. Simplemente lo que estoy diciendo es que el cambio por sí no significa que sea bueno. Es más, yo creo que nos metimos en un problema más grave de los que aquellos que queríamos resolver. Me parece que todavía no nos estamos dando cuenta, o tal vez empecemos a darnos cuenta de eso. Y finalmente, después de Peña, escuchábamos a la diputada Leila Lemoine opinando. Leila Lemoine es una suerte de primera dama, ¿no? Al menos desde el punto de vista político, o no sé si la primera dama es porque Karina Milei es el jefe y tal vez Leila Lemoine, de la forma en que habla, sea una suerte de primera dama política de la Argentina, diciendo y explicando, ¿no?, que, bueno, quién es el liberal libertario, quién no es. A mí me tiene sin cuidado las tribus a las que pertenece esta gente. ¿Quién es? O sea, la verdad que no tengo la menor idea, nunca los termino de entender, pero creo que ellos tienen enormes problemas dentro de su propia agrupación con varios de sus miembros que no logran ponerse de acuerdo y que están diciendo qué es cada cosa y la pureza en sangre ideológica de cada uno. Digo, están en esto, ¿no? Digo, y no olvidemos que Leila Lemoine era una cosplayer profesional, según había dicho. Bueno, esto es un poco, ¿no?, mi comentario acerca de lo que acaba de ocurrir esta semana. Y nuestro entrevistado de la semana para mí tiene tres cosas que son muy interesantes para hablar. Es diputado, es economista y es periodista. Así que reúne tres condiciones que se nos ajustan perfecto a la semana que acaba de pasar. Es Martín Tetaz, que está en línea. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Gracias por la comunicación. No, de nada. Bueno, primera pregunta que te hago. ¿La ley Bases va a salir? Yo creo que sí, creo que de hecho ya salió en realidad. Lo que pasa es que de manera insólita, aquella, por desconocimiento del reglamento, el presidente del bloque de la Libertad Avanza la mandó de vuelta a la comisión pensando que se mantenía, cometió aquel error que fue una cosa medio infantil, pero ya había un consenso en general en la votación, había salido favorable con 144 votos y después en la votación particular hubo algunas trabas en el tema de las facultades extraordinarias. Yo creo que va a salir ahora, hay un acuerdo general con los gobernadores que creo que van a estar acompañando, así que lo veo bien. ¿Qué modificaciones se introdujeron que te parece a vos que logra un mayor consenso ahora que antes? Bueno, ese es esencialmente el texto que estaba consensuado, ¿no? Está el capítulo fiscal por separado. El capítulo fiscal no tiene la suba de retenciones de manera definitiva, que hubo mucha discusión sobre si finalmente estaba o no, tema terminado. Está claro lo del impuesto a las ganancias en el capítulo fiscal, que no estaba, y entonces eso también genera alguna controversia, porque uno piensa algunos gobernadores de provincias de alto salario, como la provincia del sur, bueno, es medio complicado que acompañen y que le pidan a sus diputados que acompañen en esa parte. Entonces uno se imagina el paquete fiscal saliendo en general, pero con algunos votos menos en la votación particular de ganancias. Luego la parte de nosotros siempre insistimos desde el radicalismo en que la ley Bases tenía que tener una reforma laboral, y ahora, si bien no va a ser parte del propio texto de la ley Bases, hay un principio de acuerdo en el sentido de que el proyecto del radicalismo avanza. Entonces hay una chance de que salga dentro de esas reformas una reforma laboral para la Argentina. Me parece que, y esa reforma laboral además contiene algunas de las disposiciones que antes estaban en la ley Bases, como por ejemplo la ley antipiquetes, ¿no? La cuestión de que
es causal de despido a bloquear la fábrica y que el bloqueo de la fábrica está considerado un delito también, es decir, el servicio esencial educativo, que también está incluido en esa misma reforma, me parece que es muy importante, o sea, me parece que está, si querés, un poco más ordenado, más abarcativo, incluyendo más reformas que había pedido la oposición y que están siendo incluidas, entonces tiene un poco más de color del que tenía antes. En cuanto a la reforma laboral, ¿se sacarían las multas, por ejemplo? Absolutamente, exactamente. La derogación de la 24013, varios artículos de la 25323, el tema de las multas es uno de los corazones de la reforma laboral. Luego aparece de vuelta la figura del mínimo no imponible para las cargas patronales, para incentivar la contratación de nuevos trabajadores por parte de las pymes. Aparece la posibilidad de un régimen alternativo en paralelo al régimen de indemnización vigente para aquellas empresas que prefieren un fondo de cese. Por ejemplo, uno imagina que algunas áreas como gastronomía, que tienen mucha rotación, van a estar favorecidas por este mecanismo. El tema de algunas de educación como servicio esencial que te mencionaba, entonces la obligación de que tengan, más allá de que se garantiza el derecho de huelga, que tengan que respetar por lo menos el 30% de funcionamiento para garantizar la apertura de las escuelas que están con huelga. Te hago una pregunta. Que hay una... Sí. No, volviendo un segundo al tema de las multas, ¿cómo se va a sancionar ahora al que tenga empleados en negro? No, es la misma sanción. Lo que pasa es que la sanción no corre como parte del juicio indemnizatorio. Entonces, por supuesto, la FIP va a caer con todo el peso de la ley y va a hacerle pagar a aquel que evadió. Eso no tiene nada que ver. ¿Y el que evadió paga lo mismo que ahora? No, obviamente no hay una tarjeta verde para ir para adelante y evadir impuestos en la Argentina. Ahí no cambia nada. Lo único que estamos cambiando es algo que fue un error, que no funcionó, que fue la idea de atar la multa a la indemnización. Eso generó juicios multimegamillonarios, por lo tanto un interés de litigar de parte de los abogados y una industria de juicio que nos llevó a tener un montón de conflictividad laboral. Entonces, bueno, vamos a pinchar un poco esa burbuja, pero eso no quiere decir que no tenga sus sanciones aquel que comete un delito, en este caso una falta de registración, ¿no? Tiene que pagar sus multas, eso, pero por afuera de la cuestión del juicio laboral. O sea, al empleador que tiene a alguien en negro le va a salir lo mismo que ahora. No, le va a salir más caro. Ah, más caro. Negro, obviamente, claro, porque tiene que pagar las multas del proceso de registración si contrata bien en negro. Le va a salir más caro. Lo que pasa es que no está el incentivo para que forme parte de la indemnización. Entonces, buena parte de la conflictividad laboral es porque la vieja regla de oro de la indemnización, que era un sueldo por año trabajado, sí, se veía muy, muy distorsionada por estas multas. Entonces vos tenías 6 o 7 sueldos por año trabajado. Entonces una persona que tenía 5 años trabajado, de golpe se enfrentaba a la posibilidad de una remuneración de 30, 40 salarios. Y como es un incentivo muy grande como para hacer un juicio, ¿no? Entonces, bueno, eso generaba mucha conflictividad laboral que se puede evitar. A ver, desde lo político, esta ley, si finalmente se aprueba, va a ser un importante espaldarazo para el gobierno, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que para la Argentina, más que para el gobierno. Una cosa que me importa mucho, sobre todo del texto que resume el proyecto del radicalismo de reforma laboral, es que resume muchos proyectos que fuimos presentando en los últimos 2 años y que tienen estado parlamentario, y que además recoge también iniciativas de otros espacios políticos que están en la oposición. Entonces me dice, hay sectores incluso del peronismo que también están planteando, se nos fue la mano con esto, hay que hacer una reforma laboral en Argentina. Y esto es muy importante porque le da la chance de que no sea reversible. Si no, estamos siempre pensando que por ahí viene un nuevo gobierno y es otra vez borrón y cuenta nueva, ¿viste? Hace unos días, yo para preparar esta nota estaba leyendo tus posteos en X y dijiste que había, corregime si me equivoco, que había que derogar la desregulación de las prepagas, pero que ello no implicaba congelar las tarifas como en la época del kirchnerismo. Claro. ¿Cómo haces a tener un equilibrio? Porque el propio gobierno se dio cuenta ya que se equivocó con eso. Claro. Es decir, no, la medicina, la salud no se desregula en ningún lugar del mundo.
Vos, por supuesto, podés tener participación privada y el sector privado es un sector importante y las prepagas son un sector importante dentro del sistema de salud. Pero eso no quiere decir que pueden hacer lo que quieren, digamos. Tenés que tener limitaciones. Claro, cuando uno piensa, bueno, entonces van a regular de vuelta las prepagas, la primera reacción es decir, entonces vuelve al esquema que había antes, donde el kirchnerismo te pisaba las tarifas de las prepagas, y eso obviamente, como la prepaga es un intermediario, muchos son prestadores también del otro lado del mostrador, esencialmente lo que hacía la prepaga era, y si no me ajustas la cuota y me pagás menos, entonces le pago menos al médico, no le traslado el aumento al médico, y por lo tanto el médico, en vez de darte un turno para la semana que viene, te da un turno para dentro de 3 meses y te atiende en 5 minutos, ¿viste? Sí, claro, eso erosiona mucho la calidad del servicio. Entonces eso de ninguna manera, no está de acuerdo nadie con eso. Lo que pasa es que tampoco puede ser que menos en un contexto de un shock inflacionario como el que está sufriendo todo el mundo y con caída de salario, hace un aumento de la prepaga que sea el doble que la inflación, porque eso es un escándalo. ¿Y cómo haces? Vos tenés sectores como los jubilados que están sufriendo por partida doble. Primero porque las jubilaciones se le cayeron a pedazos, y segundo porque uno de los principales gastos, que son los remedios de la prepaga, aumentó el doble que la inflación. Entonces están contra el espada de la pared. O sea, ¿y cómo haces para mantener un equilibrio entre el error que hizo el gobierno y el error del kirchnerismo? Porque la verdad es que tenés que diseñar una hoja de ruta, un sendero de convergencia de las tarifas a los niveles razonables. Entonces, primero, sí, obviamente el piso de la inflación. Si vos tenés, esto no es un problema de la regulación. Si vos tenés 100% de inflación y vas a tener 100% te va a subir el pan, 100% te va a subir la leche y 100% te va a subir la prepaga. O sea que el piso va a ser el piso de la inflación. Y después si hay que converger, porque durante los últimos años estuvieron pisadas las tarifas y eso fue resintiendo la calidad, hay que hacerlo con un sendero que dé previsibilidad, que la gente sepa cómo van a ser los aumentos, que tenga tiempo si quiere cambiarse de plan o organizarse, que al mismo tiempo garantice que en la medida que empiezan a recomponerse los ingresos de las prepagas, eso se traslada automáticamente a que los profesionales y los prestadores están mejor pagos y por lo tanto mejora la calidad del servicio. Es decir, eso es la parte de la regulación que no puede faltar. Ahora, este planteo que haces para las prepagas también podría haberse usado con las petroleras, ¿no? No, porque hay una diferencia formidable entre una industria y la otra, que es algo que se llama asimetría informativa. Es decir, la prepaga tiene muchas asimetrías informativas, es un sistema de seguro con muchos problemas de comportamiento de riesgo moral, muchos problemas de selección adversa, muchos problemas informativos que el mercado del petróleo no tiene. Y además, primero, el consumo de energía es mucho más sustituible por otras fuentes, en primer lugar. En segundo lugar, vos podés abrir la importación y traer mañana el petróleo que quieras al precio del mercado. Entonces no tenés ese problema. En el caso de la medicina prepaga, ojalá fuera más competitivo el sistema y yo pudiera contratar actores que vengan de Uruguay o de, no sé, ayer me contaban el caso de cómo era en Portugal, ¿no? En Portugal tenés medicina prepaga que entre 25 euros y 120 euros es el plan más alto. Acá claro, hay gente que le llegaron 300 lucas prepaga, ¿viste? Sí. Entonces... Sí, es muy complicado. Martín, ¿cómo está la UCR adentro? ¿Qué es lo que pasa? Mira, la UCR está en un proceso de mucho crecimiento que por primera vez, desde, te diría, la crisis del 2001, la implosión del 2001, tiene una presencia muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que esencialmente el PRO nació del abandono que hizo la UCR de la ciudad de Buenos Aires, el mismo electorado, además, clase media profesional, comerciantes, estudiantes. Entonces, ahora se está poniendo de pie nuevamente la UCR y está teniendo además presencia con 5 gobernadores, que también es un récord, con un montón de intendentes, con presencia en algunas universidades donde tiene una presencia importante porque conduce las universidades la Franja Morada. Entonces, hay evidentemente una presencia mucho más grande de radicalismo, pero también hay una cuestión identitaria, ¿no?, que tiene que ir encontrando. Ahora hay toda la oposición, todos juntos por el cambio, está sufriendo una crisis de identidad por todo lo que significó el sacudón que generó Milei, ¿no? Entonces, hay una nueva conformación de los espacios políticos, vamos a converger en un mediano plazo hacia una centroderecha moderna y una centroizquierda moderna en la Argentina, estoy seguro de eso.
ya empezó a pasar y bueno, lo que ahí tiene que ir encontrando el radicalismo su espacio y su identidad. Porque a mí me pasa algo que no termino de entender, lo que es que lo escucho a Martín Lustó, por ejemplo, en el Senado, y digo, bueno, este tipo está en la oposición, me guste más, me guste menos, independientemente de la opinión. Lo escucho a De Loredo y me da la impresión que él no le dan las piernas para convertirse al oficialismo casi. Tiene tantas ganas de apoyar que parece más libertario que otra cosa. Y entonces digo, hay una, digamos, una división entre uno y otro enorme. Sin embargo, cuando uno mira el trabajo que hizo De Loredo y el bloque radical en la Cámara de Diputados para mejorar la propuesta original del oficialismo, es notable. Te pongo un ejemplo. Sí. El caso de los jubilados, por ejemplo. El caso de los jubilados en la propuesta de la ley de bases original que entró al Congreso era la misma que la de Alberto Fernández del 2019. Se suspendía la fórmula y el gobierno por decreto te fijaba cuáles eran las jubilaciones. Y de ahí pasamos a que el gobierno garantice que iba a haber una fórmula, que la fórmula se iba a aplicar a partir de abril, que esa fórmula iba a reconocer la inflación. De ahí pasamos a que el gobierno asegure que por lo menos va a reconocer la mitad de la inflación del mes de enero. De ahí pasamos a que el gobierno esté ahora aceptando que muy probablemente se discuta y se apruebe en el Congreso en los próximos días una nueva fórmula donde se refleje lo que ya está en el DNU nuevo, en el 274, pero se agregue un poco más para compensar el resto de la inflación del mes de enero y algún esquema con salario para recuperar hacia adelante. Es decir, el rol es de distinta manera, ¿no? Es más tal vez constructiva la participación del bloque de diputados. Entonces vos ves el resultado final y decís, bueno, pero están acompañando la ley base. Sí, pero no estamos acompañando la ley base que entró. Hicimos un trabajo extraordinario de un mes para hacer que esa ley base no tenga aumentos impositivos, para hacer que esa ley base no tenga ajustes sobre los jubilados, para hacer que esa ley base sea mucho mejor. Entonces, ahora le estamos sumando el tema de la reforma laboral. Entonces, obviamente eso implica, sí, mucho más constructivo y que estamos con vocación de apoyar, porque ¿dónde está la línea? Que hay distintas formas de expresarlo por ahí y Martín tiene una manera distinta de expresarlo que Rodrigo, pero la línea que nosotros queremos marcar es que hay alguna reforma que Argentina tiene que hacer, gane quien gane. Sí, claro. Que nosotros, si hubiera ganado Massa, también la teníamos que apoyar. Si hay alguna reforma, Argentina tiene que recuperar la estabilidad, la estabilidad no puede ser de Milei y dentro de 4 años, cuando gana otro, entonces otra vez de vuelta 100% de inflación. La estabilidad tiene que ser de todos los partidos políticos, el equilibrio fiscal lo tienen que defender todos. Es decir, hay algunas cosas, después está el margen de la política de cada uno y ahí nosotros, por ejemplo, con la reacción del gobierno respecto del ajuste de las universidades, somos muy críticos, vamos a marchar el 23 en defensa de la universidad pública. Entonces, tenemos un rol crítico en general, opositor, pero opositor constructivo. Uh-huh. Como economista, ¿qué es lo que te preocupa de la marcha económica de Milei? Bueno, me preocupa que tarda mucho en armar un plan de estabilización y que descubrió en el camino, medio por accidente, porque no estaba en los planes del presidente, pero sí lo encontró en el camino, que la inflación le servía para como una herramienta para primero licuar los pasivos monetarios remunerados y por lo tanto resolver el problema de la LELIC, pero al mismo tiempo también le servía para el equilibrio fiscal. Entonces, y cuando uno mira la política de tasas del Banco Central y ve que en el medio de una inflación galopante el Banco Central baja las tasas, esencialmente lo que te está diciendo en castellano es no quiero que baje tan rápido la inflación, quiero que baje más despacio. Y eso obviamente a mí no me gusta. A mí me hubiera gustado más motosierra y menos licuadora, porque la licuadora no discrimina. Vos con la motosierra podés decir, por ejemplo, vos podías decir, bueno, los beneficios fiscales que tienen todas las empresas, uno habla de Tierra del Fuego, pero son otras empresas también, no se puede bajar eso a la mitad en el medio de la crisis para que todo el mundo colabore con la situación crítica que tiene Argentina. Entonces uno puede elegir qué sectores tiene que recortar primero, jubilaciones de privilegio, es decir, pero el esquema de la licuadora le pega a todo el mundo, ¿viste? Sin discriminar nada, y eso no está bueno. Uh-huh. ¿Y pensás que va a haber una reactivación, como dice el presidente, que la inflación está colapsando, pero que más tarde o más temprano tenemos una reactivación? ¿O colapsa la inflación y nos queda...? Obviamente que más tarde o más temprano va a haber una reactivación. Siempre que llovió paró, pero yo no veo una salida tan rápida como la que ve el presidente. De hecho,
no es que no la veo yo, no hay ningún indicador, no, esto no es ojalá la viera, digamos, ojalá hubiera un indicador de que la economía rebota en términos de actividad. Y uno ve la actividad, primero, todavía está por normalizarse la situación del sector externo, donde la bomba de deuda con importadores es colosal y entonces no está importando nadie nada, está muy frenado eso. Al mismo tiempo, entonces, no sé, como no se normaliza el sector externo, tampoco se puede salir del cepo a la velocidad que uno le gustaría, y entonces no. La chance, vos pensás que el 80% de las importaciones son insumos productivos, claro. Hay muchos sectores que están limitados por el lado de la oferta, y al mismo tiempo tenés limitaciones por el lado de la demanda. Entonces, con la caída de los salarios reales que hubo y las jubilaciones reales, es difícil imaginar que de golpe la gente va a salir a consumir, ¿no? Entonces es complejo, es difícil que eso ocurra. Va a ocurrir eventualmente una recuperación de los salarios reales, pero no va a ser en B corta tampoco, y por lo tanto la recuperación del consumo tampoco va a ser en B corta. Entonces, y además algunos sectores en los cuales influye el empleo son muy sensibles al empleo, como por ejemplo la construcción, se están cayendo a tasa de 2 dígitos, y no es solamente la obra pública, la obra privada también. Entonces, yo no veo la construcción pegando la vuelta rápido, no veo la industria pegando la vuelta rápido, no veo el consumo pegando la vuelta rápido. Entonces no veo de dónde habría una recuperación. Bueno, sí, va a haber un poco de crecimiento ahora en el campo porque la cosecha va a ser mejor que la del año pasado. ¿Cuánto puede empujar eso? 1,5 puntos del PBI, 2 puntos con toda la furia. Entonces yo no veo que entonces se pueda producir una B corta, ¿no? Ojalá me equivoque. Mira, créeme, Martín, que esta es una de las veces que quiero estar equivocado, pero no sabes la gana que tengo de estar equivocado. Todos, querido. Ojalá en 2 meses esté dando vuelta todo y esté la situación mejor, ¿no? Normal. Te hago la última. En este contexto, ¿estás de acuerdo con que el gobierno pise paritarias? ¿O tendría? No, absolutamente no. No estoy de acuerdo nunca con para mí las paritarias siempre tienen que ser libres. No estaba de acuerdo cuando lo hacía el gobierno anterior y no estoy de acuerdo con que lo haga este gobierno. Cierto es, al mismo tiempo, que algunos sectores son menos libres que otros, ¿no? Entonces, donde vos tenés un poder de negociación concentrado, no sé, te voy a poner un ejemplo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con los porteros, ¿no? Entonces, la paritaria de los porteros, dice, ¿quién discute del lado de los propietarios de los departamentos en la mesa de la paritaria? Nadie. Hay una cámara que no existe, que no conoce a nadie, y entonces la Santa Marina hace lo que quiere con la paritaria, y después la gente, digamos, no hay relación entre lo que me aumentan las expensas y lo que me aumenta mi sueldo, y te cuento si soy jubilado. Entonces eso, digamos, cuando uno dice, che, ahí podría el gobierno ponerle un tope, ¿no? Bueno, por lo menos sea el resto que sea igual a la paritaria promedio del resto de los sectores, que sea igual al RIPTE. No digo que no tenga su aumento, pero que tampoco sea por encima del resto de los sectores. Martín Tetaz, muchísimas gracias por estos minutos, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana. Gracias a los que nos recomiendan y muchísimas más gracias a aquellos que además nos invitan con un cafecito y nos donan algo de dinero para poder financiar este emprendimiento completamente personal y artesanal. Hoy no tengo una serie para recomendarles ni ninguna película para recomendarles. Lo que les voy a recomendar es una pequeña obra de teatro. Yo no soy persona de teatro, pero cada vez que voy digo, ¿por qué no vendré más seguido al teatro? Voy en forma muy, pero muy esporádica, y la semana pasada fui a ver En el próximo capítulo, que es una obra que se da en microteatro, dura 15 minutos, son esas obras muy pequeñas, muy difíciles de hacer también, ¿no? De escribir, de actuar, porque tenés que contar una historia en 15 minutos, y está protagonizada por Cecilia Caramelito Carrizo, que es una gran amiga mía, y lo fui a ver para verla a ella, y está junto con Lili Popovich y Augusta Bermúdez, que además tengo entendido es quien escribió la obra. Bueno, ¿de qué va la obra? Son solamente 3 actrices y hay 2 hermanas, ¿no? Que están protagonizadas por Popovich y por Augusta Bermúdez, que luego de ver las escenas del próximo capítulo de su novela favorita, deciden secuestrar a la protagonista, que está encarnada por Cecilia Carrizo, para que se case con el galán de la obra. O sea,
se meten adentro de la ficción que están viendo. A mí me encantó, la verdad es que me gustó mucho, la dan ahí en microteatro, donde además hay otras, hay un montón de obras que se pueden ver y que duran 15 minutos. Y la verdad que es una labor muy interesante. Yo nunca había visto microteatro, me gustó y seguramente voy a ir en alguna otra oportunidad. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos. Espero que lo hayan disfrutado. Si llegaron hasta acá, yo estoy muy agradecido. Gracias por sus mensajes, gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene. All right.